Vamos a entrar en una comunicación, estamos en contacto con el concejal de Barrio 88, aquí de la ciudad de Santa Fe, me refiero a Guillermo Jerez. ¿Cómo estás, Guille? Gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrés. No, gracias a vos, como siempre, por la invitación. Hay un proyecto tuyo y esto es de lo que queremos charlar, a ver que lo tengo acá en otra pestaña. El concejal Guillermo Jerez, a través de Barrio 88, presenta la propuesta de creación de mercado de alimentos social. ¿En qué consiste esto, Guille? Bueno, es un proyecto bastante ambicioso, pero que nosotros entendemos que en este contexto los municipios tienen la llave para resolver un problema histórico que tenemos como en nuestro país, que es el de los accesos a los alimentos. Al grueso de la población se le dificulta acceder a alimentos baratos, saludables, y eso obedece a que, por un lado, hay un montón de productores que están diseminados por todo el país que no llegan a las góndolas de supermercados, producto de la industria oligopólica de alimentos, que está concentrada tanto la producción, la elaboración, la distribución y la comercialización de esos alimentos hace que tanto los pequeños productores cooperativos como los consumidores sean rehenes de esa lógica, de esa dinámica. Entonces estamos proponiendo la creación de un mercado de alimentos social en donde esos productores, que son, hay muchos de acá de la ciudad de Santa Fe, otros de la región, dispongan de un lugar físico en donde puedan tener un vínculo directo con los consumidores. Uh -huh. Y de esa manera también el Estado, que es otro de los que compra alimentos para brindar la ayuda alimentaria, tenga también un lugar para comprar productos que en muchos de los casos viajan, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y luego vienen a una organización acá en la ciudad de Santa Fe. Entonces, el Estado con sus distintas intervenciones también reproduce esa lógica oligopólica de la industria de alimentos. Entonces, en principio, serían las características que tendría este mercado de alimentos social. Un Claro. espacio físico en donde cada productor podría copiar su mercadería y luego sería administrado por un ente determinado que pueda ver si algún productor no puede tener no puede estar vendiendo su producto, pueda también pagar una mínima tasa a un ente que administre justamente la comercialización de sus productos. Claro, esto entonces por lo que entiendo, Guille, es acortar un poquito lo que es la cadena del valor. En definitiva, hoy si vamos a un supermercado, el producto que tenemos en la góndola viene de toda una cadena donde se va acumulando un precio que es el que termina estando ahí en la góndola y que suele ser muy caro, sobre todo en estos tiempos de altísima inflación. Digo, ¿el objetivo principal es acortar esto? Exactamente, sería cortar esa cadena entre el productor y el consumidor, pero también entendiendo que son muchos de los productos, porque si no, esto no es contra los supermercados de la ciudad de Santa Fe, me parece que hay muchas personas que pueden ir a comprar y van a seguir comprando en los supermercados. Ahora bien, hay muchos otros que no pueden ir a comprar alimentos a un súper porque los precios se han disparado. Digo, durante la pandemia, el rubro que tuvo una suba, un aumento, un incremento de precios fue el alimento, precisamente. Entonces, hay un sector importantísimo de la población que es rehén de esto. Y como bien decís, sería justamente acortar los intermediarios, la cadena de intermediarios, pero sobre todo me gustaría subrayar que son productores pequeños, cooperativos, que no llegan tampoco en su gran mayoría a las góndolas del supermercado. No sería. Ajá. Ni siquiera con precios santafesinos, ¿no? Que es una propuesta Bueno, hay algunos novedosa. productos, sí, hay algunos productos de acá de la región que llegan, que tienen un espacio, por ejemplo, Galetti, los tomates Cerro Blanco, tomates triturados, pero hay muchos otros, por ejemplo, un productor regional como Cotapa de leche, que no llega, por ejemplo, que es una cooperativa tambera de Paraná, no llega a las góndolas acá de los supermercados de Santa Fe. Entonces, esto sería un ejemplo en donde sí podría tener un lugar, así como hay otros tantos productores de fideo de San Carlos que, que como no tienen demanda, producen esporádicamente y de manera intermitente de acuerdo a la demanda. Por eso también la idea de este mercado es fortalecer a esos pequeños productores. Claro.
Ustedes ya venían laburando este tipo de cuestiones, ¿no? Me acuerdo lo de Chango 88, puede ser, el año pasado Sí, o el anterior. sí, exactamente. Teníamos, o tenemos, disponemos, ahora va a haber un relanzamiento de una plataforma virtual que se llama Chango 88, que es a través de lo cual también ofrecíamos la compra mensual de los productos de la canasta básica, y donde había también otros productos elaborados, ya sean panaderiles o de roticería, u otro tipo de productos donde también tenían un lugar para comercializarse a través de manera virtual. Ujú. Y esto sería algo en el mismo sentido, pero otra cosa mucho más ambiciosa. Claro, claro, con un espacio físico y demás. ¿Espacio físico que tienen pensado ya, Guille? Bueno, eso de definir el espacio físico va a tener que disponer el Ejecutivo Municipal. Ahora ha comenzado una serie de reuniones para ver si acordamos, porque justo es decir que el gobierno municipal, el municipio, ha lanzado también una propuesta de mercado santafesino, que tiene algunos puntos similares o de contacto, y podría ser complementario tranquilamente con esta propuesta que estamos pensando. Y bueno, y ellos están también pensando en algunos espacios físicos. Hay que ver si se pueden englobar los dos proyectos en un mismo proyecto marco y después definir un espacio físico acorde a las características que tendría ese mercado. Claro. Guille, ustedes que laburan justamente tanto con los barrios, digo, Barrio 88, el nombre no es casual, y estuvieron contactando durante todos estos años de militancia con los distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué estás viendo por estos días en el marco de la pandemia? Digo, ¿cómo está la gente? ¿Cuáles son las principales necesidades? Dentro de todo, la ayuda del Estado está llegando. ¿Qué es lo que estás viendo? Yo creo que como que hubo dos etapas en la pandemia, o al menos para ordenarlo, me parece, o caracterizar. Una primera etapa en donde, bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio fue más estricto, sobre todo en los sectores medios de la ciudad. En los sectores populares o en los barrios populares se respetó menos, me parece, la cuarentena por las necesidades propias de salir a buscarse el mango para parar la olla diariamente. Y en ese contexto el intendente, de manera coordinada con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, pudieron, me parece, abordar bastante satisfactoriamente la cuestión alimenticia o alimentaria de los distintos comedores y merenderos de la ciudad con las distintas organizaciones sociales. Nosotros en ese contexto también hicimos una serie de campañas solidarias para acompañar en aquellos lugares en donde todavía el Estado no había llegado. Luego me parece que ya entró en una segunda etapa en donde las necesidades empezaron a ser cada vez más acuciantes y hay muchas necesidades, tanto porque el municipio no ha podido dar las respuestas, ya sea al desmalezamiento, a las respuestas básicas que les compete, pero también se le suma la crisis esta económica y agudizada por la pandemia. Me parece que estamos ahora, se está recién configurando y empezando a identificar un escenario que va a ser bastante dramático. Y todavía empiezo lo que percibo personalmente, que la gente ya está como saliendo del chip de la pandemia. Está bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos? Porque me parece, para garantizar la subsistencia, el trabajo y básicamente el acceso a alimentos. Sí, seguro. Te perdí la cámara, Guille. Fíjate si podemos solucionar eso mientras seguimos charlando, porque te perdí la imagen tuya. Eh, Ahora sí. a ver si ahora te podemos ver. Bueno, mientras de todas maneras seguimos charlando, ¿eh? Ahí creo que volviste, ahí volviste. Te iba a decir justamente en relación a lo último que decías, bueno, en esta nueva etapa coincido que la gente ya se está poniendo el chip de a ver qué pasa ahora y cómo salimos de esto. Digo, en esta nueva etapa habrá que ser muy cuidadoso también porque, por ejemplo, ayer mismo, mientras muchos estábamos festejando que vuelven los bares y demás, aparece un caso sospechoso en el Iturraspe y otra vez nos empezamos a preocupar. Y digo, y esto es una chispa que encenderse, por ejemplo, en un barrio popular, en los sectores más vulnerables, puede llegar a ser trágico. Por eso digo, ¿cómo ves que estamos preparados, cómo está preparado el Estado y cómo estamos de responsabilidad los santafesinos para encarar una etapa donde depende más de nosotros?
Sí, yo creo que es una etapa de mucha complejidad. Yo por ahí vengo señalando que a mi entender el intendente Jatón ha sido excesivamente cauto. También debo reconocer que la responsabilidad institucional no es la misma de un concejal que la de un intendente, en donde justamente se pueden presentar este tipo de situaciones que son incontrolables y que tampoco pueden predecirse de antemano, porque como bien decía, una chispa puede generar una expansión del virus, sobre todo en los sectores más vulnerables, que me parece que después las consecuencias son mucho más drásticas, pero también está la cuestión del humor social y de las necesidades, en donde, bueno, ahí me parece que quienes tenemos responsabilidad institucional, la responsabilidad de política, tendremos que abusar un poco el ingenio y la creatividad para poder dar respuesta a la complejidad que presenta este escenario nuevo, me parece que, pero sí creo, como bien decís, que también es como hay un navegar a dos aguas, entre la prudencia ajustada a la responsabilidad que tiene uno, cada uno de la dirigencia política, pero después también sabiendo presionar de manera inteligente, donde el Ejecutivo Municipal, el Intendente Jatón, en muchos casos se queda atrás de la demanda o de las necesidades que hay, que quizás se pueden, o de los problemas, de resolverlo a tiempo. Llega en muchos casos a destiempo por este exceso de cautela. Claro. El último tema, Guille, en relación al transporte público, digo, tuvimos más de 2 semanas de paro y hay como dos aristas, ¿no? Por un lado, se aconseja no utilizar el transporte público por ser factor de transmisión del coronavirus, esto recomendado por la OMS. Por el otro, a medida que la gente tiene que volver al laburo, es necesario, para la gran mayoría de ellos, tomarse colectivos. Y en el medio el tema de subsidio sí, subsidio no, los choferes hacen paro con todo derecho porque no cobran sus sueldos al 100%. Bueno, ¿dónde está la punta del ovillo de esta problemática como para empezar a tratar de solucionarla? Bueno, yo lo que veo que es un tema, es uno de los temas más importantes y más relevantes que se avecinan para discutir en el Consejo, porque como vos mencionaste, tiene muchísimas aristas y una complejidad muy grande, que no es la complejidad que por sí tenía la gestión del transporte público en las ciudades del interior, por el tema este de que no pueden brindar los servicios sin el aporte de subsidios por el 50%. Bueno, sumado la pandemia, me parece que hay un combo y nosotros estamos estudiando para presentar una propuesta el año que viene para rediscutir la movilidad en clave de pandemia y con la complejidad que tiene de la estructura de costos del servicio de transporte público. Se abren un montón de variantes que a nosotros no nos gusta simplificarlas de antemano. Por eso también estamos viendo si la semana que viene salimos con una serie de propuestas referidas a la movilidad, en donde se pueden presentar distintas posibilidades. ¿Por qué no estatizar algunas líneas en este contexto si el Estado va a subsidiar, el Estado como accionista no me parece descabellado, el Estado va a subsidiar, y por qué el Estado municipal no se puede hacer cargo de algunas empresas? Las empresas de colectivo, para quienes no es rentable brindar el servicio, quieren permanecer brindando el servicio, se quieren ir, y si se quieren ir, ¿qué otras empresas pueden sumarse a la licitación? Digo, hay una serie de aristas para abordar el transporte que nosotros hasta ahora hemos mantenido un poco la prudencia como para analizarlo bien y tener y brindar respuestas que sean factibles y concretables. Claro. Guille, como siempre, placer hablar contigo, la seguimos en cualquier momento, seguimos charlando de los temas de la ciudad. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés. Igualmente el placer es mutuo, así que te agradezco este espacio, como siempre. Un Hasta la gran abrazo, próxima. Chau, chau.